lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son imágenes de la Comisión de Libertad de Expresión. Recién estaba escuchando yo atentamente a mi compañera Verónica Benaim hablando de lo que puede eventualmente pasar. Dice Benaim con conocimiento de causa que no estaba presente el oficialismo. Es la comisión donde tiene que asumir Sabrina Ahmechet, Bueno, una asunción de Ahmechet en esta comisión que se vio postergada en una ocasión ya por falta de quórum. Me interesa a mí esta comisión porque creo que es donde hay mayor carga de subjetividad en los integrantes, ¿no? Aquí la verdad que recién le escuchaba a Ahmechet planteando de que hay riesgos para la libertad de expresión, así que vamos a indicarle en un ratito, vamos a estar con lo que estaba pasando allí, pero repito, un tema muy, muy importante para discutirlo. En la comisión justamente está sucediendo esto. A ver. Buenos días a todos y a todas. Corresponde, teniendo el quórum reglamentario, corresponde de la designación de autoridades de esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, desde el interbloque de Juntos por el Cambio queremos proponer para asumir la presidencia de esta Comisión de Libertad de Expresión a la diputada Sabrina Ahmechet. Sabrina es licenciada en Ciencia Política de la UBA y doctora en Historia. Es profesora de Pensamiento Político Argentino en la Universidad de Buenos Aires y de Historia General en la Universidad de San Martín. Además, en el ámbito académico, es secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de la Ciudad. Trabaja cuestiones ligadas a la educación, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo científico-tecnológico, la cultura y la democracia. Además, formó parte de CADAL, defendiendo la agenda de derechos humanos y libertad de expresión, y es miembro del Foro Argentino por la Democracia en Venezuela. Fue vicepresidenta y es actual miembro del Club Político Argentino. En medios de comunicación realizó el programa Pasado Imperfecto en Radio Nacional y País Adolescente en CNN. Además, realizó publicaciones frecuentes en los principales diarios y publicaciones nacionales. Y además de este extenso currículum, es una activa militante por la libertad de expresión en la Argentina, en todos los ámbitos en que este debate tiene que darse. El principal, el ámbito de la esfera pública, pero también en las ONGs y con una activa participación en los foros internacionales que defienden este derecho fundamental de nuestra Constitución, sin el cual sería imposible hablar de república y de democracia en nuestro país. Por eso para nosotros es verdaderamente un honor tener a Sabrina como presidenta de esta comisión y esta es mi propuesta. Bueno, si no hay oposición, Sabrina, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Paponet por haber convocado a esta reunión para que podamos hacer el traspaso formal y muchas gracias a mi interbloque por darme la posibilidad de desempeñarme en este cargo. Voy a hablar solamente un minuto sobre la agenda que propongo que llevemos adelante en este difícil año. Pero todos estamos aquí presentes porque nos preocupa la libertad de expresión y porque también es una realidad que en la Argentina existen miradas diferentes sobre lo que debe ser la libertad de expresión, si existen, por ejemplo, abusos de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía o no existen, y son temas a debatir en el marco de esta comisión.
Puntualmente vamos a trabajar junto a mi interbloque y la vicepresidencia para intentar hacer durante el año un par de reuniones que dejo acá planteados los temas. Por un lado, en año electoral ya hemos conversado con algunos de ustedes y junto a la vicepresidencia de la posibilidad de convocar a relatores internacionales que trabajan sobre libertad de expresión específicamente en procesos electorales y que sin lugar a dudas la Argentina se puede beneficiar muchísimo de la experiencia y evaluación que están llevando a cabo no solo en América Latina, sino también en otros países del mundo. Y por otro lado tenemos una agenda que se nos impone, que se presenta ante nosotros, que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, con todo lo que se enmarca en estos desafíos, tanto por el lado de fake news como también por el lado en donde la inteligencia artificial entra en diferentes dimensiones de la cotidianeidad y la libertad de expresión siempre va a ser un desafío allí. También, por último, dentro de la agenda está la preocupación compartida por todos de lo que está pasando actualmente con los periodistas acosados por el crimen organizado y el narcotráfico en Rosario, así que esperamos poder darle continuidad a la iniciativa que tuvimos el año pasado con FOPEA, que trajo acá su monitoreo, y poder sumar también a otras asociaciones de periodistas con diferentes miradas, todas involucradas con la problemática. Así que vuelvo a agradecerles a mi interbloque la confianza y espero que aún en este complicado año podamos llevar adelante alguno de estos temas de agenda. Puedo proponer directamente, entonces, siguiendo con las formalidades de hoy, quiero proponerla a la diputada Silvia Lospenato para asumir como secretaria de esta comisión. La diputada Lospenato es licenciada en Ciencia Política y tiene una diplomatura en Tecnología y Derecho Aplicado a Procesos Ambientales del ITBA. Es la secretaria parlamentaria del Bloque PRO y todos nosotros sabemos del fuertísimo compromiso que tiene la diputada Lospenato con la defensa de los derechos humanos, con la libertad de expresión y cómo su trabajo cotidiano siempre lleva como horizonte vivir en una sociedad más amplia, más libre, más plural, por lo cual el interbloque propone a la diputada Lospenato en el rol de secretaria. Si nadie se opone. Silvia, no sé si tenés ganas de decir algo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a todos. Ojalá podamos en serio hacer algunas reuniones de la comisión. Creo que este Congreso, sobre todo en esta materia, tiene alguna deuda pendiente de estar acá atentos a defender este derecho fundamental, así que quiero acompañarlas, las voy a acompañar a presidenta y vice para tratar de hacer una agenda y que rapidito en las próximas semanas estemos muy activos. Gracias. Bueno, no habiendo más temas en el día de hoy y agradeciendo la presencia de todos, levantamos la comisión. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, y yo cuando le dábamos paso a la palabra de la nueva titular de la comisión, Sabrina Agmechet, yo decía que tal vez la Comisión de Libre Expresión es la más subjetiva de todas. ¿Por qué? Porque cuando hay que encarar temas más técnicos, bueno, uno puede acercar posiciones, estoy pensando en agricultura, hay diferencias, pero a veces no tanto, y en la mayoría de las cuestiones es así. Acá hay una mirada, siempre cuando sos oposición, donde tenés un punto de vista muy recargado sobre lo que pasa con el oficialismo, y eso pasa siempre. Además, estábamos historiando recién con mis compañeras los y las anteriores titulares de la comisión,
y siempre tienen un rol muy político. Aquel que es muy militante en contra del kirchnerismo le toca a la comisión ahora, y cuando te toca ser un gobierno de Cambiemos, está en ese lugar alguien muy militante y ideas opuestas. Así que es una comisión siempre para estar muy atentos con lo que pasa, y donde, repito, las miradas son de hacer mucho hincapié cuando estás ahí de lo que pasa con el actual oficialismo, y una mirada a veces me parece con alguna segmentación sobre lo que te tocó hacer a vos cuando fuiste oficialismo. Te escucho, decime, ¿a dónde vamos? Bueno, enseguida estamos con Caro Ramos, enseguida estamos con Verónica Benaim, y ahora llama Gonzalo. A ver. Exacto, Pato, buen día para vos y para las compañeras, porque la noticia nos llama, en este caso en la previa de esta Comisión de Comunicaciones e Informática, y hablamos de comunicación e informática porque hay un proyecto de la diputada Mónica Macha que hoy tendrá posiblemente el último giro y estaría listo para ir al recinto para incorporar, diputada, esta violencia digital a lo que significa la violencia de género en general y modificar la ley 26.485. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas y todes. Sí, totalmente. Tuvimos hace pocos días el dictamen en la Comisión de Mujeres y Diversidad, hoy en Comunicación e Informática, y entonces ya con este proyecto, con posibilidades de llegar al recinto, vamos a ver, bueno, cómo se desarrolla la comisión de hoy, pero aspiramos a que se pueda lograr el acompañamiento al dictamen. Y que es esto, como decías bien vos, es incorporar la figura de la violencia digital a la ley 26.485, de modo que se tome como un tipo de violencia también específica hacia las mujeres por motivos de géneros, mujeres y disidencias, y que apunta entonces a que al estar en la ley, al ser considerado un tipo de violencia, se puedan establecer políticas públicas, registros, se pueda pensar también en ámbitos de educación digital. Yo creo que es una problemática que es de esta época, de eso bien epocal, y que por eso necesitamos también legislar sobre esto. Diputada, ¿cuál es la modificación principal a la que apuntan de la ley para que quede incorporado la violencia digital contra las mujeres? ¿Qué inciso, qué cuestión se modifica o se apunta a cambiar? Se modifican, en realidad es la incorporación en algunos artículos de ubicar lo digital como un territorio también que puede ser posible de violencia hacia las mujeres. Entonces es incorporar la violencia digital como concepto, como tipo de violencia, y esa modificación, esa incorporación habilita y permite entonces todo esto que decía recién: prevención, asistencia, acompañamiento, capacitación en relación a la posibilidad de contar con política pública. Esto es Ley Olimpia. Y después la otra ley complementaria, que es también la que estamos trabajando, pero que todavía no logramos dictaminar en la Comisión de Legislación Penal, es Ley Belén, que esa es la modificación al Código Penal. Incluir la violencia digital como un tipo de violencia específica y que como tal, cuando sucede, merece una sanción, que sea delito cuando se comete. Mónica, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Justamente te iba a preguntar por la ley Belén, porque si bien la ley Olimpia, como vos bien explicás, tipifica lo que es la violencia digital, la ley Belén en realidad establece las sanciones concretas sobre este tipo de delito. ¿Por qué no se logra dictaminar también la ley Belén? ¿Falta consenso ahí? No, el consenso está, y de hecho se pudo construir un dictamen de consenso, o sea que está lista para poder tratarse en la comisión. Esa es una definición de las autoridades de la comisión. Está, pero va a avanzar entonces. Sí, esperamos que sí. Son temas que en general rápidamente son posibles de construir consensos. Rápidamente todos entendemos que este es un tema que merece ser tratado, por eso Olimpia y Belén como complementarias, porque claro, una va a apuntar a la prevención y a la asistencia y la otra apunta a la sanción. O sea, son complementarias. Lo ideal es que salgan juntas, claro, pero bueno,
también los tiempos políticos y las cuestiones del funcionamiento de las comisiones está atravesado por esto y bueno, hoy con posibilidades de sacar Ley Olimpia y seguir militando para que podamos también lograr el avance de Ley Belén. Bien. Diputada, no sé si le compete, pero recién hace un ratito había asunción de autoridades en la Comisión de Libertad de Expresión y no había prácticamente representantes del oficialismo. Tiene que ver con que hay una reunión que está comenzando ahora, que es la de justamente comunicaciones informáticas, tiene que ver con una decisión política, no sabe lo que pasa. No, hay una superposición de comisiones y por eso tal vez se complicó la presencia nuestra ahí, sí. Está. ¿Y acá hay presencia opositora? Sí. Sí. Lo vi a Martín, Sí. el diputado Juan Martín, que está. Sí, bueno. así empíricamente lo digo, miro y digo, sí. Bueno. Bueno, Sí. Están empezando en un ratito ustedes, diputada, ¿no? Sí, Bueno. sí, tal cual. Bueno. Muchísimas gracias, Cuando empiece estamos en la, A en la ustedes, cobertura. que tengan buen día. Chau. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. de Hasta nada. luego. Bueno, Solabarrieta, ¿hay quórum ahí ya o todavía no? Creo que falta un poquito todavía para llegar al quórum, pero la verdad que la asistencia aquí, por lo menos en cuanto a las personas que ya han ingresado y las que están llegando, Pato, me parece que no cabe ninguna duda que el quórum estará en instantes nada más, así que estaremos atentos ante cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias. Y mientras estábamos hablando con Mónica Amacha, la consulta, a ver, Benaim, ¿hay superposición de comisiones o hay una decisión política del oficialismo de no acompañar a Ahmechet y por eso no había nada? ¿O es un mix de cuestiones? No, eso ¿Qué sabes? No lo sé. La diputada Mónica Macha lo Dijo dijo muy claro. Dijo que había, se superponen las comisiones. Ella igual no integra la No, de por libertad eso. de expresión. Habría Sí. que ver cuántos legisladores están de la Comisión de Libertad de Expresión en esta Sí. y que, bueno, no estuvieron dando quórum. Es llamativo que en 2 oportunidades Sí. no estén los oficialistas en la Comisión de Libertad de Expresión. Es llamativo. Ahora, Sí. si es por una cuestión de superposición o una cuestión de definición política, Está. yo no tengo la respuesta. Recordamos que sucede Sabrina Ahmechet a Waldo Wolf, ¿no? Y el anterior había sido Fernando Iglesias. Exacto, Waldo Wolf. Nunca se elige para esto a perfiles, si querés, palomas o palomos. Eligen como halcones, me parece, ¿no? Sí, además es una comisión que casi siempre Sí. se destina a la oposición. Sí, Digo, sí, en el total, reparto siempre. de comisiones siempre... En la Gobierno de oposición. Cambiemos también había un kirchnerista en el rol, Exacto, es efectivamente. que siempre funciona como contralor, si se quiere, ¿no? Para exponer los casos donde, según ellos, se violan Sí. derechos vinculados a la libertad de expresión. Waldo Wolf asumió en el gabinete porteño, con lo cual había quedado vacante ese cargo. Sí. Finalmente, después de una reunión fallida, como decíamos, Sabrina Ahmechet asume la presidencia. Sí. Encontrar el equilibrio generalmente es difícil, pero encontrar el equilibrio en este tema es más trabajoso todavía, ¿no? En el tema de libertad de expresión, yo creo que uno mira la realidad con un solo ojo, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Yo recién la veía a Ahmechet planteando que hay problemas con la libertad de expresión y no sé cuánto especificó, ¿no? Pero, viste, venimos de una gestión donde los titulares de Radio 10 y C5N estuvieron presos un par de años, ¿no? Venimos de un momento donde se intervino y donde se ocupó a tiempo argentino. Así que me parece que es complejo discutir la cuestión y cuando la discutís tenés que discutirla con todos los elementos sobre la mesa y eso en ningún gobierno te ponen todos los elementos sobre la mesa, ¿no? Los errores propios los disimulan y se agrandan los de los que están enfrente, pero bueno. Nada, ¿a dónde vamos? A ver, hay más reuniones de comisión y ayer una presencia durante mucho tiempo, algo así como 6-7 horas y muchas definiciones, de Agustín Rossi, jefe de gabinete. A ver, Algunos ¿por dónde cruces, empezamos? Dale. A diferencia de la primera vez, tiene condimentos Sí. distintos la visita del jefe de gabinete Agustín Rossi en el día de ayer, ¿no? Tenía el condimento del cierre de las alianzas, Exactamente. ¿no? De los frentes que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Y además, yo al menos lo vi un poco más picante que en otras oportunidades, con cruces más fuertes que en otro Arrancó momento, diciendo ¿no? no heredamos Disney, por ejemplo, ¿no? Eso lo Sí. dijo al final, Claro. en realidad. Sí. Para mí la sesión fue bastante tranquila en su mayoría y al final se termina poniendo un poco más picante con esto que dice Vero de no recibimos Disneylandia. ¿Por qué? Porque tanto Negri como Ritondo Sí. cuestionan el tono bastante optimista Sí. por parte de Rossi
que habló de una mejora en la economía a partir de fin de año, ¿no? Claro. Fin de año, con un 2024 que Sí. va a ser favorable, Sí. con esto que decimos de que no va a haber sequía, el gasoducto Exactamente. Néstor Kirchner, Sí. el convenio o el swap con China muy cuestionado, muy defendido por el oficialismo. Se coló el tema del puerto que se pretende construir en Tierra Definición del Fuego. contundente ahí, ¿eh? De Sí, él, ¿eh? no, pero a mí me pareció muy importante esto porque además él dijo, no se va a poder hacer en ese terreno porque la empresa Mirgor, que hace años que funciona en mi provincia y que está manejada por Caputo, ya está allí, cerró para hacer un puerto multiespacio en ese mismo lugar. Y además fue muy te quiero duro, decir que en perdóname, realidad ese en la lugar... denuncia, perdóname, a mí lo que yo no sabía era que la principal denuncia en su momento había sido de Elisa Carrió, ¿no? Y la señalada es la ex gobernadora que pertenecía al escapio. Creo yo que no lo ya sabía lo conté en esta oportunidad. Eso es el puerto, esta situación. En realidad, no con el puerto específicamente, sino que lo que había negociado en su momento Fabiana Ríos, que pertenecía al ARI cuando fue gobernadora. Pero en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner también se da este contexto, ¿no? A nivel nacional no es que estábamos aislados. Somos una isla, pero tampoco estábamos tan solitaria aislados. de ella, decís vos. Ahí me parece que también Agustín Rossi recortó un poco de parte de la situación y el contexto político. Fabiana Ríos había firmado una cuestión para instalar una petroquímica específicamente, ¿no? Más allá del puerto. El puerto viene siendo una promesa de años creo que cuando Colasso era gobernador en su momento, y si vos vas al lado del Cabo Domingo... ¿O no siempre empezó a sonar en la época de Fabiana Ríos. Pero pero siempre en vínculo con los chinos. No. En un puerto se hablaba. El puerto siempre fue una intención. Hoy solamente Tierra del Fuego, el puerto que funciona es el de Ushuaia, básicamente. Y vos vas para el lado del Cabo Domingo y ves toda la estructura que quedó allí olvidada. Se me hace acordar al Estadio Único de La Plata, años así en construcción y nunca terminó de construir Scioli en su momento. Bueno, el puerto es la misma situación. El problema es que ayer Agustín Rossi dijo eso, se prestó esta empresa, lo que pretende ahora es ver cómo le devuelven la cantidad de dinero que le prestó en su gobierno, en su momento al gobierno de Fabiana Ríos, ¿no? Habló de 30 millones de dólares exactamente, y que, bueno, básicamente me pareció eso contundente decir, bueno, no se puede hacer el puerto por una cuestión de que además está Mirgor ahí en ese terreno. El amigo del alma, dijo. El amigo del alma, justamente refiriéndose a Mauricio Macri. Pero sí, yo lo vi con cruces con Banfi, lo vi con cruces con el Topo Rodríguez. Con el socialismo. Con el socialismo, cuando hablaron del narcotráfico de Santa Fe. Bueno, obviamente el socialismo vuelve a traer al recinto la cuestión de Rosario porque sigue sin poder solucionarse. Y porque están discutiendo la política provincial. Hablando de eso, me llamó la atención el acuerdo de Schiaretti con el socialismo, con Clara García ayer, ¿no? ¿Viste? Yo lo tenía en realidad ya son aliados acá en diputados. Claro. Sí, pero yo lo tenía participando de un acuerdo con el radicalismo, en otro frente lo tenía. Eso fue lo que me llamó la atención. En Santa Fe, pero Santa Fe es como un mundo aparte. Un mundo aparte. Sí. Esto es nacional. Y fíjate que la coalición cívica tampoco está en el frente de frente y a nivel nacional sí. Ayer habló Carrió justamente de eso. Son cuestiones aparte. Bueno, ya que lo mencionas, Schiaretti dio por terminada la discusión respecto de frente sí o no y anunció que va a inscribir su propio frente que se va a llamar Hacemos por un País. Ahora voy a buscarlo bien el nombre. Donde va a incluir, obviamente, al sector de Córdoba Federal, pero también al socialismo, al peronismo no kirchnerista y otros partidos provinciales. Sí, hay que manejarse en términos periodísticos y para la audiencia yo lo que hago es obviar los nombres de estos frentes que son nombres que duran 3 meses, la verdad. Uno tiene que referir a los nombres de los candidatos. Hacemos por nuestro país, exactamente. Hacemos por nuestro país. Esto nada, dura, después de octubre te olvidaste, entonces la verdad que lo esencial es hablar de nombres. Bueno, me dicen que está arrancando la Comisión de Comunicaciones e Informática. Estaba la diputada Banfi por ahí. Así que nada, hacia allá vamos, por favor. Escuchamos lo que acontece entonces. Bueno, buenos días a todos, a todas. Quiero
Primero, ante la sorpresa de mi presencia y tomando la palabra como vicepresidenta de esta comisión, quiero agradecerles a todos por haber estado esta mañana. Pablo Carro, el diputado Pablo Carro, presidente de esta comisión, está en este momento con una licencia por temas de salud, así que me ha pedido que tome la posta, y principalmente porque es el proyecto que hoy vamos a dictaminar, es una propuesta, iniciativa de la diputada Macha y también de la diputada Tabela, que fue ya tratado en la Comisión de Mujeres Diversidad. Y para nosotros con Pablo lo que veníamos hablando era la importancia de poder dictaminar en esta comisión ese proyecto, porque creemos que es una apuesta muy importante que haya un marco regulatorio en Argentina y una necesidad imperiosa del tratamiento de el acoso y de los delitos y de los crímenes que se pueden cometer a través de las plataformas digitales o en el ciberespacio contra las mujeres. Así que doblemente agradecida en la parte que me toca de la presencia de todos ustedes, de haber podido constituir el quórum. Nosotros vamos a ir pasando a la firma el dictamen. En el trabajo de asesores hubo consenso sobre este tratamiento. Y le vamos a dar la palabra a la diputada Macha, que no es de esta comisión, pero la hemos invitado gratamente a que pueda explicar el proyecto. También me ha pedido la palabra el diputado Zapata y cualquiera que quiera hablar, la diputada Ginocchio. Bueno, yo soy disléxica, así que los nombres no me acuerdo. Sepan disculpar mi discapacidad y cualquiera levanta la mano y la concedemos. Diputada Macha. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, en principio agradecerles también por esta convocatoria y por poner en tratamiento este proyecto que, como bien decía, tiene ya el dictamen de Mujeres y Diversidad, y con este dictamen ya puede pasar al recinto, lo cual es bien interesante para poder seguir avanzando en lo que significa la búsqueda y la posibilidad de concretar iniciativas que permitan prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de géneros. Con este proyecto, que es Ley Olimpia, que se llama Olimpia digamos en honor también a una sobreviviente de la violencia digital, Olimpia Coral Melo, que es una compañera mexicana que viene desarrollando también todo un proceso en relación a esta legislación en toda la región. México, en este sentido, ya tiene en varios estados esta legislación, y en distintos países de nuestra región se está tratando, y Argentina, bueno, es uno de ellos. Entonces, en ese sentido, Ley Olimpia lo que busca es poder incorporar a nuestra Ley 26485 tipificar la violencia digital como una forma de violencia por motivos de géneros. Esto nos va a permitir incluirla entonces también en las políticas públicas, en las instancias de prevención, pensando también en lo necesario que es la educación digital, en la ESI, en las distintas políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y en distintos aspectos, porque en definitiva es poder situar el entorno digital como un territorio de esta época, un territorio en el que pasamos mucho tiempo, en el que lo que sucede ahí pasa a lo real, ¿no? Esto de poder pensar que lo virtual es real, que las cosas que suceden y que se plantean en redes o en grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, tienen efectos en las vidas de las personas, que estos efectos que cuando se llevan adelante en el marco de esa violencia, me refiero con esto a la circulación de imágenes íntimas, fotos o videos sin consentimiento, especialmente. Hay varias formas, pero especialmente quiero recaer en esta porque en definitiva, en las relaciones humanas, en las nuevas formas de relacionamiento, y en este sentido el rol que juega el entorno digital también es parte también de la vida sexual de muchísimas personas, y el punto acá no es entonces la posibilidad de decidir
tomarse fotos o filmarse y demás, sino esa circulación después sin consentimiento, que es lo que genera en las mujeres una situación de un padecimiento psíquico muy complejo, que además tiene obviamente luego efectos también en la salud física y emocional, y que por eso nos parece importante poder contar con esta tipificación en nuestra ley. Quiero agregar además que Ley Olimpia es complementaria, se complementa con Ley Belén, que es un proyecto que hoy está en legislación penal, y que Ley Belén apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y entonces una modificación al Código Penal. Lo traigo porque en definitiva con estas dos leyes estamos buscando, como decía al principio, instancias que nos permitan prevenir, erradicar, prevenir y sancionar la violencia por motivos de géneros en relación a la violencia digital. Y además agregar que, como decía recién, este proyecto está de algún modo articulado con Olimpia Coral Melo, también con el grupo Ley Olimpia en Argentina, que es un grupo, es un espacio de militancia y de activismo de muchas mujeres en todo nuestro país, y también con la organización Gentic. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Gracias por la escucha atenta, gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Zapata. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los asistentes. Yo me saco un poco del tema del dictamen. En realidad vengo a poner en conocimiento de todos los miembros de la comisión algo que considero que es una violación a la manda de la ley de medios que establece la existencia y pluralidad de voces. Hace una semana, en la provincia de Salta, se levantó intempestivamente un programa, se llama El Repasador, era conducido por el señor José Muñoz, señora Gabriela Flores, en la licenciataria de Radio Mitre Salta. A decir de los periodistas y también de los sendos pronunciamientos que han emitido tanto como la Asociación de Periodistas de Salta, el Sindicato de Prensa de Salta y la Asociación de Profesionales de la Comunicación, se debe a una cuestión de limitación de la libertad de expresión, pero también es violación a aquello de la existencia de pluralidad de voces. Mi objeto de hoy es poner en conocimiento de ustedes. Voy a presentar un proyecto y voy a pedir que en esta comisión se lo trate y, si es de ser posible, se invite a las personas intervinientes, inclusive al ENACOM, para poder analizar este tema. Vienen épocas electorales y no podemos tolerar que se atropelle la diversidad de voces y su presencia en los medios de comunicación, como tampoco la libertad de expresión. Eso era todo, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Zapata. Lo vamos a trabajar con el diputado Carro para ver en qué otro momento podemos abrir en este año difícil la comisión, pero sí aprovechar todos los espacios para poder denunciar cualquier tipo de violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. ¿Hay alguno más que quiere tomar la palabra? Ginocchio, perdóname, estabas vos con respecto al proyecto que hoy estamos dictaminando. Gracias, presidenta. Muy contenta de estar en esta reunión con un proyecto que tiene tanta importancia por cuanto aborda un problema que es un fenómeno de enorme gravedad, que ha sido facilitado por lo que son las plataformas digitales y que durante la pandemia ha tenido un mayor incremento y más afecta a las mujeres. Y esta violencia conlleva violaciones a derechos humanos, impide el empoderamiento de las mujeres, pero por sobre todo impide el libre, pleno desarrollo a la integridad y los derechos humanos. Este proyecto tiene la ventaja, la enorme ventaja, y que celebro lo estemos hoy abordando y dando tratamiento cuando ya tiene un dictamen de la Comisión de Mujeres y Diversidades, por cuanto modifica la Ley de Protección Integral, en cuanto lo modifica en relación a su objeto, incluye esta violencia digital en su objeto, también en los derechos protegidos, la incluye en la definición de la violencia contra las mujeres y también la incluye en lo que es las modalidades. Este proyecto pretende y se propone
este enorme compromiso que abordamos de poder enfrentar esta violencia digital que tanto daño hace, psicológico, físico, económico, y que priva a las mujeres del uso de las plataformas digitales, que también tiene una enorme diversidad en función de que la tecnología avanza rápidamente. Esta ley viene a ser la respuesta a una lucha. Hay para atrás una lucha enorme de las mujeres con víctimas de las violencias digitales, que incluso algunas llevó a quitarse la vida. Entonces, este es un proyecto que uno siente que está haciendo justicia a una violencia que reconoce en esos estereotipos en las que nos colocan a las mujeres y que tanto daño hacen, siguen haciendo, y son necesarias estas políticas públicas para verdaderamente erradicarlas. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Ginocchio. Florencia. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me parece muy importante el paso que vamos a dar hoy. Realmente es... porque ahora sí quedamos en la situación que queríamos el otro día cuando nos juntamos en la Comisión de Mujeres. Decir un poco, bueno, no quiero repetir, ya el proyecto fue presentado por Mónica, coincido en esta cuestión, me parece también un avance empezar a trabajar en estos términos, porque cuando estamos incluyendo la violencia digital como una tipificación de las violencias contra las mujeres, también estamos abriendo esta discusión que bien planteaban de entender a las redes sociales, entender a las plataformas digitales como un espacio que ya no es únicamente del ámbito de la virtualidad, sino que no solamente tiene efectos sobre lo real, sino que es parte de nuestra realidad cotidiana. Y cada vez más, ¿no? Digo, con la pandemia quedó mucho más en evidencia, pero digo, ya por sí, por el salto tecnológico, todos tenemos mediada nuestra vida a través de las plataformas digitales. Y en ese sentido creo que, si bien no es el objeto directo, me parece que es importante hablar, y que no se puede no hablar, si decimos violencia digital, si hablamos de violencia contra las mujeres en la esfera del espacio público digital, no hablar de la violencia política, no hablar de los discursos de odio y no hablar del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a justificar también por qué lo digo, porque lo planteé en su momento, no solamente porque hay todo un debate en torno a la cuestión de los discursos de odio. Digo, sé que muchos vienen de la Comisión de Libertad de Expresión, y tenemos un desafío en esos términos, digamos, que quiere decir cómo hacemos para poner un límite a los discursos de odio que dan paso a la violencia en muchos casos y a la violencia política, sobre todo en Argentina, y ahora voy a decir por qué digo esto, preservando la libertad de expresión, sino también cómo hacemos para trabajar sobre el tema de la regulación de un espectro que son las plataformas digitales que quedan al margen de las normativas nacionales, al margen de los estados-nación, que son espacios de autorregulación de las empresas donde rige el interés empresarial. Yo siempre cito un estudio, digamos, del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM, sobre el tema de discursos de odio en la Argentina, y digo, ¿por qué? Porque los discursos de odio, que muchos, y ellos estudian específicamente la esfera pública digital, es decir, discursos que se emiten en la esfera pública digital, bueno, que vienen en aumento, que en los últimos 2 años, solamente 2 años, hicieron un corte de 2020-2022, aumentaron un 10%, y estamos hablando de promoción de los discursos de odio en la esfera pública digital en torno al 34%, y la admisión de eso llega casi a más del 50%. Quiere decir que hay una tolerancia también por esta idea de que lo que ocurre ahí no es tan real como la realidad misma. Entonces hay una tolerancia a determinados discursos a bajar el filtro que ocurre en la esfera pública digital que en la realidad no. Y también hemos visto la relación que hay entre estos climas que se generan en las redes sociales o en las plataformas digitales y el pase a la violencia. Como bien lo plantearon también el Comité de Expertas del seguimiento del Tratado de Belém de Opará cuando vinieron acá sobre la investigación del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que había un clima que se había gestado, que este hecho no es un hecho aislado que aparece, ¿no? Un loco que va y gatilla y demás, sino que más allá, digo, no me voy a poner acá a discutir si era formaba parte de una estrategia, si era un individuo, digamos, la cuestión judicial, pero lo que no hay duda, y es lo que está planteado en ese informe que presenta este Comité de Expertas de la OEA, lo que no hay duda es que se venía gestando un clima de instalación de odio, un clima de violencia a través de los grandes medios masivos de comunicación y también replicado en las redes sociales, con un montón de discursos deshumanizantes, que también apuntan en muchos casos a la condición de género de la vicepresidenta y no tanto a sus condiciones políticas.
y que venían gestando un clima que venimos todos señalando hace un montón, pero bueno, a veces es necesario citar estos informes, decimos, de la OEA o de determinados organismos internacionales, porque parece que eso le da como más peso a lo que venimos diciendo, y lleva 20 años, ¿no? Esta generación de un clima que termina luego en el pase a la violencia real, con un tipo, ¿no?, gatillándole en la cara a la vicepresidenta. Y después decía, los discursos de odio que se vierten en la esfera pública digital en Argentina, mayormente cuando se estudia cuál es el objeto por el cual se vierten este tipo de discursos de odio, aparece en la tabla rankeando primero candidatos e identidades políticas. Por eso lo digo, no otro tipo de razones. Y ahí ya vemos una limitante, porque inclusive en el ámbito de la autorregulación de las empresas, si yo quiero denunciar un discurso porque me siento damnificada, no tengo la posibilidad de denunciar por razones políticas o por identidad política, ¿no? Te aparece raza, no sé si ya han hecho el intento de hacerlo, pero eso, digo, no aparece como una posibilidad ni siquiera en el ámbito de la autorregulación de las empresas. Y luego el otro componente que aparece cuando se estudia cuáles son los objetos de odio es que cuando estos tienen una identificación, es decir, nombre y apellido, está con una identidad definida, el usuario al cual se destina ese discurso de odio, el 70% se destinan a mujeres. Y por eso entonces ratifico, es imposible hablar en Argentina de violencia digital contra las mujeres sin hablar de la violencia política, sin hablar de los discursos de odio y sin hablar de lo que fue uno de los atentados más importantes a la democracia desde la recuperación en Argentina, que es el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí creo que todos y todas, más allá de los espacios políticos, lo dije en la Comisión de Mujeres y lo digo también acá, tenemos que tomar el compromiso de ver cómo defendemos nuestra democracia, que tanto nos ha costado, porque esto es un límite y es un riesgo para nuestra democracia, que se puede a través de redes sociales, de plataformas digitales, autorreguladas por un interés empresarial de empresas que en muchos casos ni siquiera tienen sede fiscal local nacional, condicionar o queden por fuera de las normativas vigentes y no podamos entonces limitar o normar o ver cómo hacemos cumplir nuestras propias normativas para que eso se dé un modo y sí puedan, como estamos viendo, ser un factor que influye en cómo se incrementa la violencia política en el país y cómo se pone en riesgo a nuestra democracia. Bueno, quería decir eso porque además me parece que compete también no solamente a los dos aspectos importantes de este proyecto de ley que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, sino también el otro aspecto que tiene que ver con la cuestión de la comunicación democrática, y creo que lo que ocurre en las plataformas digitales es hoy un desafío a la comunicación democrática en Argentina, así que bueno, lo dejo planteado en esos términos. Muchas gracias. Gracias, Flor. Sabrina y Omodeo después. Gracias, Presidenta. Lamento muchísimo que en un proyecto que viene siendo trabajado y que recibió unanimidad en la Comisión de Mujeres y que llega a nosotros con apoyo y en todo caso con una sugerencia de mejora en lo que hace a su aplicación, en el medio de esta discusión, traer otra en donde se sabe que tenemos claras diferencias. Ayer se vio cuando vino el jefe de gabinete al Congreso, quedó claro que el oficialismo tiene concepciones determinadas sobre lo que es la libertad de expresión, que desde el punto de vista de Juntos por el Cambio son limitantes de un derecho constitucional que siempre vamos a respaldar. Y lamento muchísimo que se traiga acá el ejemplo de un centro de estudios de la Universidad de San Martín que tiene una visión absolutamente militante, sesgada e ideológica sobre el tema, que está en permanente discusión, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y que se esté tratando de ensuciar un proyecto de la relevancia que está hoy en discusión, haciendo chicanas hacia la oposición, apurándonos a nosotros sobre nuestras propias concepciones de la política de la libertad de expresión y sin llevar a una discusión seria sobre qué es un discurso de libertad y qué es un discurso de odio. Acá se está planteando una mirada absolutamente ideologizada como la única posibilidad de una realidad y nosotros no aceptamos eso. Esto es algo que me gustaría que la diputada entienda, preopinante entienda, que es un tema que está en discusión, en donde existen miradas plurales, en donde ustedes no tienen una verdad absoluta, sino que hay otras realidades que conciben la violencia
y los discursos de odio dentro de una problemática mucho mayor, sin sobreideologización como hacen ustedes. Entonces, me parece lamentable que lo que hicieron, que busquen ensuciar en una comisión como esta, con el trabajo que da reunir el quórum y con el trabajo que han puesto quienes idearon el proyecto, con esta visión de la diputada preopinante. Yo no iba a intervenir, pero en el mismo sentido que la diputada Ahmedchat, yo creo que hay cuestiones que son problemáticas objetivas, que se le pueden dar respuestas objetivas a problemas concretos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta comisión, en el ámbito de esta comisión, sin llevar a una discusión ideológica o política. Lo que acaba de pasar es que en vez de poner el problema en el centro y buscar cómo resolvemos esos problemas y hablar y generar consensos y empezar a trabajar sobre consensos, lo que acabamos de hacer es empezar a ideologizar una comisión que no tenía por qué, porque de nuevo estamos poniendo las cuestiones políticas sobre los problemas de los argentinos. Los argentinos están cansados de que toda discusión sea una discusión ideológica en vez de una discusión de cómo solucionar los problemas de los argentinos. Si usted quiere defender la democracia, empiecen a respetar la Constitución, la República, la división de poderes y el principio fundamental del Estado argentino, que es la libertad. La Constitución Argentina se construye sobre los principios de libertad, igualdad y fraternidad, como decía también la Revolución Francesa, y la Constitución de Alberdi. No existe libertad si no existe libertad de expresión. Discutir o no la censura fue la primera discusión cuando teníamos que empezar a pensar en el sistema o en el ordenamiento jurídico argentino. Lo que quieren hacer, es decir, coartar la libertad de expresión y avanzar con discursos de censura, es minar los principios fundamentales de la Constitución y del derecho argentino. Así que lamento que una vez más hayamos utilizado el ámbito de una comisión donde nos juntamos para solucionar un problema gravísimo y concreto, para empezar a hablar de política, de ideología, de militancia. Realmente creo que así no se va a construir Argentina. Argentina necesita que empecemos a solucionar los problemas, que empecemos a pensar primero en la gente y después en la militancia política. Porque si estamos tan mal como estamos, es porque estamos poniendo primero la militancia política y la ideología política por sobre respuestas objetivas a problemas concretos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Omodeo. María Rosa Martínez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, el primer punto es que los diputados y las diputadas de este Congreso Nacional hacemos política, somos militantes políticos y construimos política para transformar la realidad. La incorporación de la violencia política dentro de la Ley 26485 ha sido un avance muy importante y los estudios elaborados por varias casas de estudios, entre ellas y organizaciones como ELA, demostraron que alrededor del 79% de las mujeres padecemos violencia política en los ámbitos donde nos desempeñamos. Incorporar en el tema de violencia digital la perspectiva de la violencia política me parece imprescindible, me parece necesario, es una acción que lo único que hace es corroborar la dimensión a la cual estamos sometidos todos y todas, y particularizar en el caso de la vicepresidenta yo creí que iba a ser algo absolutamente racional en esta comisión e incorporado por todas las mujeres y los varones que la integramos, más allá de la ideología política, porque creo que las consecuencias sobre la vida y sobre la circunstancia familiar que acontece a Cristina, a Florencia, a su desempeño, es absolutamente evidente y no necesita de un espacio político para ser considerada, sino de toda la ciudadanía. Nuestra responsabilidad en este sentido es enorme a la hora de aclarar, a la hora de vincular y a la hora de proponer
una dimensión que ya ha sido incorporada dentro de la ley y que forma parte de un triunfo de la democracia, la posibilidad de hablar de estos temas. Sin ninguna duda, la regulación de plataformas es una cuestión que vamos a tener pendiente y que esta comisión en muchos casos ha intentado avanzar, que hay proyectos en este sentido y que seguiremos trabajando. Y la verdad que me asombra enormemente el planteo hacia una universidad pública de reconocida trayectoria o hacia la comisión de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que ya incluye una perspectiva internacional a la hora de pensar en quiénes son los que recomiendan. La comisión nos visitó hace unos meses, tuvo entrevistas no solamente con diputados y diputadas, sino con organizaciones feministas y creo que con la oposición también. Bueno, habría que haberlo pedido, habría que solicitarlo. No. Bueno, hubiera sido importante escucharlas, porque nosotras, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, consideramos que la democracia incluye a todas las voces. Muchas gracias. Voy a aclararte ese punto que me decía el diputado Martínez, que sea por micrófono, y tenía razón. Lamentablemente el mecanismo de seguimiento de la Comisión de Belén do Pará, que está en el marco del sistema interamericano, que bueno, habiendo trabajado 10 años conozco muy bien, a través de gestiones que hizo la Cancillería cuando llegó aquí, una de las objeciones que pusieron o reparos que pusieron era que no fueran entrevistada a la oposición. Y fue así como lo hicieron. Incluso de los 3 temas que se pusieron en agenda, 2 involucraban al Congreso de la Nación. Y nosotras no tuvimos la posibilidad incluso de sumar voces con respecto a esos temas, porque creo que tuvo una mirada lamentablemente sesgada. Vamos a ver los resultados, pero ya están hechas las denuncias en el organismo pertinente. Te agradezco porque lo valores, Martínez. Vos, Flor. Sí, básicamente que sí, me llama la atención porque también esta cuestión en defensa de la libertad de expresión, pensar que cuando uno advierte, ¿no?, o interviene, en mi caso, con una posición que claramente es política, y acá estamos en una casa política y este es el ámbito en el cual justamente abrimos los debates políticos, y además hablé de un debate político basado en informes que cada quien puede cuestionar desde el lugar que quiera, pero eran informes de una universidad y de la OEA. Pero además de todo hice un debate, o abro un debate político, porque todos tenemos acá el mandato de hacerlo, y es el espacio, y además de todo hablé de los desafíos para la democracia, de los desafíos para la regulación existente, de lo que tiene que ver con el ámbito de las plataformas digitales en particular. No era ningún ánimo, no dije ninguna chicana, no le planteé a nadie nada en particular. Me parece que, y no entiendo cómo esto ensuciaría de algún modo el avance que estamos teniendo en términos del proyecto en particular, que es lo que salvé en el inicio, y que me parece que justamente lo que digo es que me parece que abre la puerta para contemplar otros aspectos que creo y pensé que nos deberían importar a todos y a todas. Lo hice con el mismo ánimo en la Comisión de Mujeres y planteé todos, eventualmente lo que ocurrió con Cristina, sin duda es un hecho de violencia política, sin duda es un hecho de violencia política contra una mujer, y lo demás que yo avalé son con datos, no lo planteé desde otro lugar. No me parece que eso de algún modo ensucie nada, porque creo que un debate político no ensucia, un debate político debería enriquecer, y que no podemos en nombre de la libertad de expresión justamente cercenar, que es lo mismo que hacen los discursos de odio. En nombre de la libertad de expresión cercenan voces, como ya también se sabe que los discursos de odio de algún modo limitan y silencian otro tipo de voces, y yo sé que el debate es muy amplio, por eso no di respuestas unívocas, no dije hay que hacer tal o cual cosa, no dije limitar cómo habría que hacerlo, sino que me parece que es necesario hacer un debate amplio. Esto Karina lo sabe muy bien porque lo hemos hablado. Yo no tengo una mirada concluyente, no creo que hay que penalizar una cosa o la otra, simplemente creo que es un desafío para las democracias argentinas, cualquier sea el color político además de quien esté gobernando, y lo digo porque cuando digo que el objeto de los discursos de odio son identidades políticas, no son solamente identidades políticas peronistas o kirchneristas. Que haya planteado el caso de Cristina Fernández de Kirchner fue porque es el emergente de lo que ocurrió y le gatillaron en la cara. Ahora, todas las mujeres que se desempeñan en política son también objeto, y creo que
ustedes como diputadas podrían dar cuenta de eso. Entonces me parece que es un debate que enriquece, que no ensucia, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo y que me parece que hay que dejar de, en nombre de la libertad de expresión, decir que cualquier debate que uno trata de ampliar y de tender un puente inclusive para discutir con quien está del otro lado ensucia. Entonces callémonos la boca porque tenemos consenso y hay que circunscribirse al temario de hoy. Entonces si hablo de cualquier cosa que parece que se sale y que es totalmente pertinente, estoy afectando no sé qué cosa. Esta es una casa política y me parece que sería muy importante que empecemos a dialogar políticamente entre nosotros en los términos democráticos y en los términos civilizados. No intentemos decir que eso es ideología y demás. Eso también es parte de un discurso de cercenar y es parte de un discurso, podríamos decir que nos ha hecho muy mal en la Argentina. Decir esto es político, esto no es político. Acá somos todos diputados, todos tenemos pensamientos, todos tienen, además de todo, ideologías también. No hay fuera de la ideología en ninguno de los espacios políticos y así hemos llegado a las bancas que estamos y así es como representamos. Creo que de diferentes ideologías y desde distintas posiciones podemos discutir, podemos enriquecer un debate, inclusive pienso que podemos llegar a espacios comunes como hoy para sancionar o para dictaminar este proyecto de ley. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Una breve aclaración porque me siento personalmente afectada. Yo no hablé en contra de la UNSAM, universidad a la cual yo pertenezco y soy profesora de la casa, sino de una investigación de un grupo específico. La UNSAM es una universidad plural en donde existen miradas diferentes y donde hay discusiones como en todos los ámbitos académicos corresponde que las haya. Entonces la aclaración fue hecha y por otro lado ninguno de nosotros le huye a ningún debate político, sino que simplemente sí queremos plantear que hay una visión política e ideológica cuando se considera que lo que se dice es una verdad aceptada por todos. La verdad que se pronunció como tal por la diputada preopinante, nosotros tenemos una visión diferente, la queremos plantear y queremos que sea respetada en el seno de esta comisión, donde tiene que estar presente la diversidad de voces. Simplemente eso. Voy a hacer el uso de la palabra yo ahora. Yo creo que este proyecto Olimpia y la posibilidad de haber logrado unificar posiciones junto con el proyecto de Tabela, que fui también coautora de ese proyecto, y junto con muchas diputadas y diputados de esta casa, logra configurar la ausencia de herramientas que necesitamos o que se necesita en el marco de lo que yo llamo claramente o lo que se denomina como la Second Life, ¿no? O la realidad virtual o la otra dimensión que ya llegó y que la atravesamos permanentemente en el marco de nuestra exploración y de nuestra vida digital. Nosotros, el mundo, a partir del desarrollo de determinadas plataformas que permiten no solo la conectividad, sino también la interacción de sujetos en ese plano, es otro plano. Creo que la Ley Olimpia viene a traer un marco que puede ayudar a un punto que para mí es fundamental y que trabajo permanentemente en todo mi desempeño, no solo como diputada, sino también como defensora de los derechos humanos, que es la alfabetización digital. Hay mucho desconocimiento y el desconocimiento trae miedo. Y lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Aquellos que tenemos los elementos o las herramientas o a disposición determinadas matrices que nos pueden ayudar, nos movemos mejor en ese ámbito. Quienes no tienen esto, por supuesto, las sufren más. Yo solo voy a remitirme a un hecho que vivimos la diputada Bregman y yo en el año 2017, en distintos momentos, con distintas cuestiones. Las dos fuimos amenazadas de muerte a través de Twitter, y cada una con más conocimiento o desconocimiento actuó en cómo tenía que erradicar inmediatamente esa situación de amenaza, ¿no? A través de las plataformas, esto fue en Twitter, funcionó tanto a mí como a Miriam de una manera ejecutiva y rápida. Las dos sabíamos qué teníamos que hacer, las dos lo hicimos y actuó la compañía de manera inmediata.
Por lo tanto, lo que yo puedo decir en términos de experiencia es que los mecanismos existentes funcionan. ¿Dónde tuvimos el problema? En la justicia. Tardó 2 años y medio en encontrar al sujeto que coincidentemente era el mismo que había amenazado a Miriam, era el mismo que me amenazaba a mí. Vivía en Santa Fe. Santafesino, un señor de 63 años, muy violento. Ingresaron, cuando lo encontraron, ingresaron a su vivienda y tenía un arsenal de armas de guerra y más de 25 computadoras. Y parece que su negocio era amenazar gente, generar perfiles falsos, etcétera, etcétera. El tipo terminó preso. Nosotras trabajamos, incluso después se unificaron nuestras causas y trabajamos en eso. Lo que vimos efectivamente que el problema que tenemos que abordar son 2 cuestiones. Uno, el marco penal, ¿no? Acá nosotros hablamos permanentemente y tenemos como, por desconocimiento creo, una motivación de buscarle la cosa fácil en el marco de las plataformas. El problema es la plataforma. No, la plataforma es un instrumento que sofistica un delito que ya existe. La amenaza, el acoso, la violación de privacidad, el robo de identidad, el robo de datos personales. Todo eso ya está. Y ahí nosotros podemos trabajar sin preocuparnos que el sistema de la globalización y de las empresas y la voltereta del marco jurídico. Chicos, nosotros tenemos una ley de propiedad intelectual del año del ñaupa, diría mi abuela. Y no nos atrevemos a discutirla. Y no tenemos, ahí no pasa ni Google, ni acá pasa los amigos de la Cámara de propiedad intelectual, que hacen un lobby del carajo y en donde nosotros no podemos hablar del tema. Nosotros no nos atrevemos a meter el tipo penal, o digo yo, no nos atrevemos, quizás estoy equivocada en el ámbito, pero una de las cosas que a mí me parecía importante era poder incluir la figura del revenge porn en el Código Penal. Se acabó la joda ahí. Y nosotros no lo estamos haciendo, no nos metemos con el Código Penal. Las amenazas existen en el Código Penal. Bueno, tenemos que modificar el Código, tenemos que trabajar sobre el Código Penal para buscar los sistemas que se incorporen, incluso, discutámoslo, lo tiro como un gravamen, la facilidad que te da el acceso a la tecnología. ¿No? Porque no es lo mismo tener que generar todo un mecanismo para amenazarte, de pegar la letrita, de no sé qué, como era antes, de ahora meterte un tuit con una identidad anónima. ¿Ustedes saben que nuestro Código Penal no penaliza la sustitución de identidad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El problema es Google o el problema es nuestro? ¿Cómo puede ser que la sustitución de identidad no sea un tipo penal? Entonces, creo que a veces nos enredamos y creo interpretarla de alguna manera, tanto a Amodeo como a Mellet, porque lo venimos conversando, nos enredamos en algunas cuestiones que tienen que ver con una carga más ideológica o con algunos nombres propios, que nos confunde el debate. Y el debate es muy simple. Aquellos que son miembros de la Comisión de Legislación Penal tienen mucho trabajo que hacer. Y si quieren nos ponemos todos a laburar. Pero ahí hay un punto estratégico. Y el otro, los de la Comisión de Justicia. Yo tengo 2 proyectos que obliga a los jueces, entre otras cosas, a tomar medidas inmediatas en 24 horas. Medidas urgentes que habla la ley contra la protección integral de las mujeres. Porque hoy dice podrá. Y el tipo se toma 1 mes, 2 meses para tirarte una perimetral, para ponerte una tobillera. Y dice deberá, lo que cambio es deberá en 24 horas. 2017 lo presenté. No lo Macha, está en tu comisión. No lo tratan. ¿Y por qué? Porque eso lo pone en jaque. Queremos poner en jaque al Poder Judicial
que a veces mira para el otro costado, hagamos eso si tenemos la facultad. Obligámoslo. Ah, no, que el presupuesto, que no me alcanza la plata, que estoy tapado. ¿Cómo que no está? Busquemos transparencia, a ver cómo administramos los recursos, porque plata hay. Entonces, los mecanismos los tenemos. No nos enredemos en cosas, porque si no nos quedamos dando vueltas como los perros mordiéndonos la cola. Y el tema es mucho más simple. Es mucho más simple. Tenemos una sofisticación, vivimos en una era virtual, ¿podemos legislarlo con leyes convencionales? No. No. ¿Tenemos un patrón global que cambia el sistema de la composición del mercado? Sí. ¿Necesitamos regionalizar algunos parámetros? Sí. ¿No nos podemos poner de acuerdo con el acuerdo de la Comunidad Europea y Mercosur? Estamos a los tiros con Brasil. Y nosotros queremos venir, entonces de acá, la culpa es de Google. No, la culpa es nuestra. Porque si hay un crimen y hay alguien que te amenaza, lo podés ir a buscar a la casa en 2 minutos y meterlo preso. Y quien lo tiene que hacer es la justicia. Y nosotros le podemos decir a la justicia cómo tiene que hacerlo. Esa es nuestra función. Quería decir esto y felicitar y celebrar que ojalá llegue pronto al recinto, porque creo que le va a dar un marco mucho más sólido a este debate y mucho más concreto de cuáles son los distintos parámetros en el cual hoy la gente vive. Y principalmente invitarlos a concientizar, a enseñar, a informar desde el seno familiar, que es ahí donde no entra el Estado y en donde tenemos que ver. Ayer yo buscaba, por ejemplo, los marcos de edad que tienen las plataformas de las redes sociales con respecto a los niños, porque los niños también están altamente desprotegidos y los principales responsables son los padres. Y es así, no es el Estado. No es Twitter, no es TikTok. TikTok tienen que tener 16 años para poder tener la aplicación. 16 años, chicos, búsquenlo en Google. Pongan edad, límite. ¿Cuántos chicos conocen ustedes menores de 16 años que tiene TikTok? Una de las plataformas que en términos de índices es la que más afecta la salud mental hoy de los chicos y generó los parámetros de suicidios en chicos menores de 15 años más altos por determinada interacción que tienen en esa red. Si la red dice 16 años, ¿por qué hay chicos de 8 años que tienen TikTok? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a penalizar a los padres? ¿Por qué? ¿Cómo la tienen? ¿A la escuela? ¿A TikTok? ¿Qué culpa tiene TikTok? Es más, les voy a decir algo. Las redes sociales, todas las compañías de redes sociales, no tienen ningún problema si en un país quieren poner más alto, no más bajo, porque tiene que ver con parámetros internacionales, más altos las fijaciones de límites de edad para poder participar de la empresa, ¿no? Porque no deja de ser una empresa. Pero claro, es más fácil no tener el debate con el niño en la casa de todos tienen, y ahí también tiene que ver la alfabetización digital con aquellos que son miembros de la Comisión de Educación, qué está pasando en las comunidades educativas, que esto lo pasan debajo del radar. Y dicen, no, yo le controlo el TikTok, yo le miro el TikTok. No tienen ni tiempo en esta Argentina para lavar la ropa y le van con mirar el TikTok. Chicos, por favor. Estas son las cosas que yo les propongo que también pensemos y repensemos. Y no nos peleemos tanto entre nosotros, porque esto es más fácil. Y acá hay un mundo muy complejo, porque en realidad hay otro mundo en el cual estamos ingresando y no conocemos las reglas de juego. Gracias. ¿Qué tengo que decir? Se levanta la sesión. Bueno, exactamente, mucha atención por acá para lo que estaba pasando en esta Comisión de Comunicaciones e Informática
con el tema de incorporar la violencia digital como una modalidad de la violencia de género, con por lo menos 3 miradas. La mirada primero de Florencia Lampreave, después de Sabrina Ahmechet, también de la diputada Omoedo, y finalmente de Karina Banfi. Karina Banfi lo que plantea es un camino que me parece interesante. Dice, acá el tema no es Google, sino que básicamente es la legislación argentina, y contó su historia personal donde había recibido amenazas y el problema eran la falta de modificaciones al código y la inacción de la justicia para combatir estos hechos de violencia de género. Y después la disputa previa sobre si esta cuestión había que enmarcarla políticamente, como hizo Florencia Lampreave, hablando de la violencia mediática sobre Cristina Fernández, o la cuestión tenía que estar al margen, como planteaba Sabrina Ahmechet. Más o menos el resumen de lo que pasó en esta comisión. Seguimos nosotros con lo que va a acontecer dentro de un rato y también con lo que pasaba ayer, porque la verdad que todo va muy rápido, pero estuvo y durante 6 o 7 horas el jefe de gabinete, recordamos, Agustín Rossi. Usted dijo, lo más fuerte lo señaló al final, cuando habló de que no heredamos Disney, pero que globalmente uno puede calificar la sesión como medianamente tranquila, si no me equivoco. Al menos dijo, fue ¿no? lo que a mí me pareció, Sí, ¿no? está bien. Una sesión además con poca presencia de diputados, hay que decirlo, porque estamos en momentos decisivos para la constitución de los frentes electorales. Al final de la sesión, Pato, Rossi dio una conferencia de prensa a los medios acreditados, donde habló del tema de la constitución de los frentes, ratificó su precandidatura presidencial, dijo de todos modos que si no se logra unidad, y es lo que todos vienen diciendo, va a haber paso en el frente de todos, a pesar de que en el día de ayer también hubo una reunión importante en el Senado entre la vicepresidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa y Guado de Pedro, donde aparentemente habría un intento de bajar a Scioli, que sigue en pie también. Así Sí. que es el tema de estas horas, ¿no? Sí. Lo otro, a ver, yo la verdad que era un tipo que siempre confiaba mucho, pero estando tanto tiempo trabajando con Menahem me fui convirtiendo en más escéptico, te digo, pero no era mi caso, no. No me responsabilices. Escúchame, ¿sabés qué digo? Yo la verdad, ¿vos tenés confianza en que pueda aparecer algo para los créditos UBA, Menahem? Porque ahora hay reunión a las 11:30, digo. A mí me parecía como, es como si me dicen mañana, che, vamos a encontrar una salida para los alquileres. No, seamos serios, uno dice, no va a haber. Y que el tema uva, yo creía que iba al congelador, Tengo la a la respuesta. nevera. A ver. Tengo la respuesta. No, en principio Sí. lo que ayer, al menos yo estuve hablando en los pasillos mientras Rossi estaba en el recinto con algunos legisladores que integran una de las comisiones, porque son 2 Sí. comisiones las que van a estar trabajando a partir de 11:30, habría 2 dictámenes. En Apa. principio habría uno por mayoría, uno por minoría. Y hay una alta Y resistencia. perdóname, mayoría el de quienes- oficialismo, minoría la oposición, ¿sería así más o menos o no? Ah, al sería, revés. el de mayoría se consensuó entre Carlos Heller Con Cobos. y Julio Cobos. apa. Exactamente. Y el de Ese- minoría estaría ese- encabezado por Martín Tetaz. Exacto. Ah, bueno, pero digo la verdad, si están Cobos y está también Heller, me parece que hay que apostarle, es como el proyecto ganador, me parece, Sí, pero ¿no? atención en esto, porque la A verdad ver. es que hay que ver después qué sucede o cómo sigue su camino en el recinto, porque Sí. tenés muchos legisladores que piensan en abstenerse a la hora de la votación, tenés legisladores que consideran que puede haber un conflicto de intereses si se avanza en esta iniciativa o en esta sanción de esta Sí. ley, de este proyecto de ley, y también hay muchos que ponderan, y esto lo venimos hablando, ¿no? Ponderan a los inquilinos frente Sí, claro. a la cantidad de damnificados por créditos UBA, pero que sigue siendo minoritaria Perdóname, en lo relación a dijo la Rossi, problemática si no me que hay. equivoco. Lo dijo Hoy se Rossi. cumplen 3 años de la Por eso sanción de Rossi la ley de dijo, alquileres. no de hecho. podemos dejar... Bueno, Rossi habló, claro, él habló del tema de ley de alquileres, dice, mirá, es cierto, pero no podemos anular de ninguna manera la ley, no podemos dejar a los inquilinos sin ley, dijo. Claro, en alguna igual no me oportunidad. queda claro A ver. por qué no se puede avanzar con una cosa, no obstruye a la otra, ¿no? No, lo que te dicen es, che, a ver, estás poniendo la libido en 100.000 casos Sí. y no estás encontrando una Puede salida ser. para 9 millones. Puede ser, puede ser. Eso es lo que te dicen, pero bueno. Pero bueno, a ver, como decía Vero, el dictamen de mayoría consensuado entre Cobos y Heller establece un cambio, por ejemplo, en el ajuste de las cuotas, que sería ya a través del RIPTE, que es el índice de salarios de la economía formal.
Se establece un fondo de compensación para compensar el desfasaje entre inflación y salarios. La inflación siempre arriba, salarios siempre abajo. Y alguna que otra modificación. Es lo que viene sucediendo. No, y después que, ya vamos a cambiarlo. Que las cuotas no superen el 30% de los ingresos de las familias. Estos son algunos de los puntos acordados. Tetaz tiene otra visión que por ahí se puede interpretar más a favor de los bancos. Vamos a ver qué pasa en el debate. Pero hay un consenso ya alcanzado para un dictamen de mayoría. Esa es la parte que, te digo la verdad, me suena a, ¿cuál es la palabra? No sé si decir injusto, pero vos fijate eso, que la cuota no supere el 30% de tus ingresos. Entonces, vos vas a tener ese tope legal para una vivienda que va a ser tuya, pero vos, inquilino, no te dan esa opción. Y está disparado totalmente, Pato. Está disparado los precios, no hay forma de contener, no hay un tope en los precios para alquilarte que si a vos vos compraste, tenés un tope, y si no tuviste la oportunidad de comprar, no tenés tope, porque a nadie que cobre 100.000 le dicen no te pueden cobrar más de 30.000. Sí, es verdad. Entonces, esa cuestión me suena como injusta o inequitativa. Es cierto, si querés, desde el mundo del capitalismo, que el propietario te dice, bueno, yo estoy pagando esto, pero ya puse antes $50.000. Porque pusiste plata antes. El inquilino no, es cierto. Pero en función de organizarte o desorganizarte la vida, te la organizás más al crédito UVA que al que está alquilando. Que está globalmente en una posición más desventajosa. Por eso, pero bueno, la verdad, a lo mejor llega a esto, porque para esto se puede encontrar una solución y no hay alguna medida que conforme a todos en el tema alquileres. Claro, respecto al tema UVA, lo que dice Cobos es, para consensuar hay que ceder. Claro. La postura, entonces, bueno, Tetaz se muestra un poco más intransigente en algunos puntos, por eso presenta su dictamen de minoría, a pesar de que Cobos lo intentó convencer, finalmente habría estos dos dictámenes. Es que en el tema UVA es quién es el sujeto que cede. En todo caso, el que cede es el banco, a lo mejor. No es el caso del alquiler. Porque en el alquiler el sujeto banco está multiplicado por 1 millón, que es el sujeto propietario. Claro. Y es más complicado explicarle a 1 millón de propietarios, che, ustedes tienen que ceder. Y además, ojo, no es lo mismo tampoco, porque al banco no le modifica sus ingresos mensuales ni anuales, que te da un poquito más de plazo. Para el propietario sí. Muchas veces es lo que le permite llegar a fin de mes también al propietario. Totalmente. Así que... Y si hacemos un partido político, nosotros vamos a y estamos en tiempo. Estamos en tiempo de presentar el frente. Acá no sé, pero total, en la ciudadanía en Tierra del Fuego la conseguimos rápido. Pero olvidate. Exactamente. 2 llamados, dame 2 llamados. Y... Vos sos nacida y criada, y nosotros seríamos extranjeros. Bueno. Mi DNI todavía dice Colón 274. Ah, sí. Uy, ahora le van a ir a tocar la puerta a mamá. ¿Colón por el Club de Santa Fe o por el Cristóbal? Cristóbal. Bueno, a ver, exactamente la hora 11 de la mañana con 15 minutos. Así que se viene entonces el tema, podría haber dictamen para el tema de crédito UVA. Además, Pato, hay un impulso importante de la presidenta de la Cámara, de Cecilia Moró. También. Se venía trabajando en asesores, pero Moró es la que también da de alguna forma la indicación de que avance. No digo ninguna genialidad, pero si uno ve que está la palabra de Heller y la palabra de Moró, es más fácil prever que la cuestión va a funcionar. Sí. Después hay que ver cuándo llega al recinto y falta el Senado, porque también la discusión era a partir de cuándo, o sea, cuál sería la fecha de corte. Porque Cobos proponía desde el primer congelamiento de las cuotas, que estamos hablando de 2019. Lo que se llegó a acordar es que sea a partir del 1 de enero de este año. Claro, está, o sea, claro. Lo otro era más beneficioso para el tomador de crédito, pero acá son 4 años. Exacto, fue lo que se pudo consensuar. Está. Bueno, la verdad que Cobos tiene esas características, ¿no? Es un militante de algunas causas y muy perseverante, ¿no? Bueno, desde que era senador. Totalmente. Con este tema. Sí. ¿Cómo se está hoy alineado con Cornejo en Mendoza, si no me equivoco, no? ¿O más o menos? Sí. Más o menos. Sí. Es más Cobos que Cornejo. Sí. Cobos. Mirá vos. Línea Cobos. Estaba viendo esto porque, bueno, claro, han aparecido nombres nuevos, ¿no?
nuevo, digo, no son nuevos, pero con mayor luz de Marchi, Petri. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Sí. Que dentro del... me parece que la división que vos haces está muy buena de analizarla, porque dentro de la Cámara de Diputados está la línea Cornejo, que es Ximena Latorre, que Claro. es Nieri, Sí. que fue funcionario de Economía del gobierno. Un minuto me piden, Benaín, ya seguimos con lo que pasa en Mendoza, pero antes está llamando Gonzalo Solabarrieta, a ver. Bien, Pato, compañeras, aquí estamos nosotros en lo que es el post-comisión que se ha realizado aquí de Comunicaciones e Informática, donde ha concluido finalmente esta reunión con un dictamen positivo para que ya esté listo para ir al recinto, esto que significa la modificación de la ley 26.485, la ley de violencia de género, para que se incorpore dentro de la definición de la misma, justamente también como violencia de género, a la violencia digital. En estos momentos, cuando ya ha concluido, están dialogando, algunas diputadas, diputados en el seno, digamos, dentro de esta sala número 3, en donde se llevó a cabo esta comisión, que ha tenido un proyecto más listo para ir al recinto. Ahora, lógicamente, que los tiempos deberán favorecer a lo político estrictamente para que se dé el quórum necesario para hacer una convocatoria para una sesión especial y aprobar este proyecto, entre otros tantos que ya están en fila, listos para aprobar. Uno de ellos, y es uno de los cabeceras, es justamente el tema de la promoción para la producción orgánica, ¿no? De productos orgánicos. Bueno, entre otros, pero bueno, la realidad indica que aquí están dialogando. Vamos a ver si una vez que finalicen este diálogo tendremos la chance de dialogar con alguna de las diputadas que está aquí presente. Así que la realidad indica, Pato, y la noticia más importante es que esta modificación para la ley de violencia de género está lista para ir al recinto. Bueno, perfecto, caballero. Exactamente la hora 11 de la mañana con 20 minutos. Se está preparando Carolina Ramos. ¿De qué hablamos, Ramos? A ver. Vamos a estar hablando de lo que se ha consensuado respecto de los créditos SUBA, justamente en la previa de este plenario de comisiones de presupuesto y de finanzas que encabezan Carlos Heller y Alicia Aparicio respectivamente. Esto va a suceder, Pato, a partir de las 11:30. Tenemos placas para explicar algunos detalles de lo que es el proyecto consensuado. Esto, como decíamos, se va a tratar en breve. Cecilia Moró le dio impulso al tema, pero hay que decir que hay muchísimos proyectos presentados y en realidad el que le dio más empuje fue el diputado Cobos, como veníamos diciendo. Vamos a la próxima placa para empezar a ver ahora sí los detalles de este proyecto de consenso, que tendría dictamen mayoritario con apoyo del Frente de Todos y una parte al menos de Juntos por el Cambio, no todos, porque como decíamos, Evolución Radical estaría con un dictamen de minoría. Se tomaron en cuenta los 13 proyectos presentados sobre el tema. La propuesta de consenso ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por la UVA, que es Unidad de Valor Adquisitivo, y la UBI, también Unidades de Vivienda, un sistema de cobertura. Vamos a ver más detalles de esta cobertura. Se hará mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados, o sea, de las cuotas, un ajuste mediante un índice que va a ser actualizable por RIPTE, que como decíamos es el índice del salario formal de la economía. En los meses en que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC, van a pagar siempre el índice más bajo. Esto es importante porque sería un beneficio para los deudores. El cálculo será retroactivo al 1 de enero de este año, lo que decíamos, ¿no? Cobos quería a partir del primer congelamiento, pero se pudo consensuar a partir del 1 de enero, va a ser entonces la fecha de corte. Tenemos más detalles. La iniciativa propone que en el momento de pagar la cuota, esta no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, y quienes estén alcanzados por el impuesto a las ganancias podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos. Tenemos una última placa. Los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente, y el proyecto prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo que se crea se hará cargo de hasta 3 cuotas. Así que repetimos,
11:30 de la mañana, en minutos nada más, plenario de las comisiones de presupuesto y de finanzas. Una consulta, Caro, que habrá que ver, a lo mejor la tenemos que ir viendo en la reunión de esta comisión, pero imagínate un escenario donde vos debés cuotas porque no te alcanzaba la plata. Imaginemos que debés, no sé, 400.000 pesos. A partir de ahora, ¿te dan más margen para pagar? ¿Cuál es el alivio que vas a lograr? ¿Te quitan parte de la deuda? ¿Está explicitado eso? Digo, imagínate que pagaste todo. ¿Vas a tener algún beneficio porque pudiste cumplir? Esas cuestiones son cuestiones individuales que habrá que ver, ¿no? Desconozco ese nivel de detalle. Claro. Pero claro. al cambiarse el índice de ajuste, vas a bajar se entiende tu cuota. que la cuota va a ser más pagable, ¿no? Claro. El tema es que te van a bajar la cuota, pero a lo mejor vos debés 10 cuotas, lo que pasa que en lugar de ver 10 cuotas de 60, pasás a deber 10 cuotas de 40. Creo que ahí había una pero discusión. son 400.000, por eso. Una discusión de si se implementaba un bono extra o no. Creo que esta discusión la tenía Cacasio o Tetaz Claro. mismo. Un bono extra o no, justamente para pagar aquellas deudas que se venían trayendo, digamos. Vos sabés que esto es un Pero me tema, parece la que eso verdad, quedó fuera. la verdad es una cuestión muy lamentable, pero me parece bien que se busque una salida, porque esto explica en gran parte la tragedia de la vivienda en la Argentina donde nadie tiene acceso. Porque la verdad que desde los años 80 y pico hubo algunos planes de crédito, lo que pasa es que no estaban estas cláusulas UVA, entonces la persona que recibe el crédito, como había inflación históricamente, terminaba pagando monedas. Se beneficiaba el tomador, pero se fundían los bancos. Los bancos tenían graves costos, los bancos públicos, y los privados no te dan un crédito ni loco. Cuando dicen, bueno, a ver, inventemos la cláusula UVA para cubrirnos nosotros, te aparece esto, que se imaginan una sociedad con una inflación del 10% anual y tenés el 9% mensual. Es un tema muy, muy delicado porque no tenés crédito y no tenés vivienda. Y no tenés vivienda y el problema es cada vez más serio. Así que la verdad, que no haya funcionado esto es un mal dato. Son unas 100.000 dato. familias, Pato, que están afectadas. Sí. Sí. Muchas tuvieron que vender Y lo que pasa es que esto propiedades, es la respuesta a lo que fueron los créditos de los bancos hipotecarios y provincia en la década de 80 y 90, donde te otorgaban créditos. Lo que pasa es que te otorgaban los créditos sin cláusulas indexatorias. Entonces, a los 10 meses, lo que en su momento era una cuota importante terminaba siendo algo insignificante. Pagabas monedas por el crédito y los bancos públicos tenían costos enormes y la decisión de no te doy más crédito. Pasaba eso. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 25 minutos, junto con el trabajo en comisiones que recordamos, ya hubo asunción de autoridades en libertad de expresión, hay dictamen para violencia digital, también recordamos que empieza el tema de créditos UVA. Y están mañana, pasando Pato, cosas juicio políticas, político. claro. Mañana tenemos reunión de juicio político, va a ser una reunión breve, al menos eso es lo que nos dicen desde ¿Mañana el empiezan a oficialismo. discutir ya el tema de coparticipación o todavía no? No, en realidad A ver. se va a presentar el tema, o sea, va a ser como un inicio del debate, pero sin testigos, y se va a aprobar la citación a Maqueda por la temática anterior, que era las irregularidades en la operación. Maqueda, leí por ahí el plato fuerte que no sería que van a leer seguramente desde el oficialismo cuáles son todas las causales por las cuales se lo va a citar a Maqueda, a aprobar eso, y me parece que va a ir por ahí el plato fuerte de mañana. Sí, seguramente se hablará de cómo será el lineamiento o este mapa que pretende construir el oficialismo de la situación de la denuncia que hace el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el tema coparticipación hasta el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que de lo eso termina también beneficiando. ayer habló el amigo Rossi. Exactamente, Sí. hizo mucho hincapié. El oficialismo está cómodo con ese tema, está cómodo. Bueno, me estás debiendo lo de Mendoza todavía, Benaín, Sí. yo no me olvido.
Y después vamos a ver la cuestión de que hoy hay cierre de listas y lo escuché ayer tarde a Gerardo Morales. Y nuevos nombres. Y nuevos Bueno, nombres, a eso voy. ¿no? Porque Gerardo Morales dijo, hasta ahora yo no tengo otro nombre, dijo Gerardo Morales. Pero bueno, a lo mejor se juntan el PRO. Carrió otra vez fue muy crítica de Macri ayer, pero hasta acá no tengo cambios de Juntos por el Cambio. Pero puede ser que aparezca otro, no lo tengo. Nuevos nombres en el oficialismo. Hablaba. Exactamente. Porque que Juntos no va por a el Cambio ayer me decían no va a haber sorpresa. No, yo hablaba del nuevo nombre del oficialismo. Parece que ni es ni frente ni todos. Epa, Parece que queda la palabra de... ¿De qué? De nada. De. Todos Ojo que de puede andar. Che, y todos juntos otra vez, no. No. A mí, no, ¿Cuál sería el motivo? Tengo curiosidad, no lo sé realmente. ¿Cuál sería el motivo para cambiar el nombre? Bueno, me Sacar parece... a Alberto de... No, claro, me parece que hay dos cuestiones, la Sí. verdad. La primera tiene que ver Alberto. con que el presidente del Frente de Todos fue Alberto Fernández, un Alberto Fernández que hoy Este gobierno. está... Para ¿qué no dije quede yo? pegada la marca claro. a la gestión No, Alberto. además, gobierno, claro. Alberto, además, hoy está fuera de lo que es la discusión, digo. Totalmente. Entonces, hoy es una discusión de Sergio Massa con Daniel Scioli, con Cristina, pero el presidente, la cara del Frente de Todos era Alberto. Entonces, me parece que esa es una cuestión. Y lo otro, porque yo creo que después la historia lo discutirá, creo que es como un poco injusto decir, no, de esto no me hago cargo. Vos tenés hombres importantes del kirchnerismo que dicen, nosotros nos hacemos cargo de 12 años, no de estos 4. Sí. Como si hubiesen estado en otro lado y estuvieron cumpliendo funciones clave. Pero entonces es raro eso, pero me parece que para ellos, bueno, es una etapa que no existió. La ponen entre Sí, sí. paréntesis, ¿no? Bueno, es como de la Rúa para... Claro. Radical. Qué chica ácida, ¿viste? Que digo yo, papi. Hay una parte que se olvida. Papit. Bueno, no me puedo acordar de todo. No, bueno, pero No, sí, ahí sí, hay que ver, sí. Entonces, bueno, qué hace el peronismo albertista en ese punto, ¿no? Que también está proponiendo sus Y bueno. candidatos. Sí. ¿No? A ver, a mí algunos albertistas me dicen que ellos considerarían que habría que seguir trabajando para un candidato de unidad, pero que dice tienen que juntarse, quieren que se junten con ellos, se acuerden. A mí me parece que el tema acá es lo que va a pasar con Scioli. Parecería, ayer ustedes estuvieron las dos trabajando, armando problemas y lío por alguna Como foto que corresponde. apareció. Claro, me parece que es difícil bajarlo a Daniel Scioli. Como también Sí. me parece, digo, esto es muy técnico, pero dicen que la discusión era cuál es el piso que se está debatiendo para reconocerte como oposición. Eso me parece que hay más tiempo para... ¿Sí? No es que hoy se tiene que definir. Claro, no, al Eso hay 24. más... Los reglamentos internos te Te referís. digo una cosa, claro, te digo una cosa. A ver, el tema es el siguiente. ¿Cuál es el piso que te piden para que vos accedas a cargos en el caso de que pierdas? Porque compiten candidato 1 con candidato 2. A ver, ¿le damos representación a partir del 30%, del 25% o del 40%? Un tema. La verdad, si querés puede ser una chicana, pero no podés establecer un piso del 40%. No existe piso del 40%. Y ya sería muy proscriptivo. El piso es 25%. Históricamente, ponés a discutir, porque ¿qué era? Eran, sos el 25%, entonces van 3 diputados del que gana, 1 del que pierde. Es así. 30%, ponele, pero no 40%. Bueno, en esas cuestiones estaban trabados, pero bueno, ayer hubo una reunión de Sergio Massa con Cristina. Una reunión acá, Sí. ¿no? Donde todo indica que elevan la presión para que Scioli se baje. Scioli Claro. todavía sigue en carrera. Massa en el Congreso del Frente Renovador dijo, si hay paso, ahí vamos Voy. a estar. Con lo cual ratificó que el Frente Renovador está dentro del Frente de Todos o ex Frente de Todos. Pero bueno, la discusión Frente fina. dice un título, una posible frente de algunos. No, frente- frente de algunos. No, de bueno, todos. Tolosa Paz habló de Sí. Frente de Pocos. Ah, ¿no? ¿sí? Epa, Sí, claro. sí, dijo, no, algunos Bueno. juegan a ser el Frente de Pocos. Tranqui Bueno. está la interna. Como la concurrencia. Están muy pícaras las dos. Me están llamando 11 de la mañana, 30 minutos. Me está llamando el señor Sola Berrieta. A ver, señor.
Exacto, Pato, porque ya estamos ubicados aquí en la sala número 2 del anexo C, donde se va a llevar a cabo esta reunión plenaria conjunta entre las comisiones de Finanzas, que preside la diputada Alicia Aparicio, y de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Salomón Heller, el diputado del Frente de Todos. Estamos ya casi te diría en horario como para el comienzo. Estamos viendo un movimiento bastante ágil dentro de lo que es el ingreso a la sala, porque ya se van ubicando diputados y diputadas en sus respectivos asientos. Ya están los presidentes de estas dos comisiones ubicados en sus lugares, detrás mío, a mis espaldas. Ya hemos visto a diputados como Julio Pereira por el Frente de Todos, ya he visto, por ejemplo, a Romina del Pla, entre otros dirigentes y legisladores que se han acercado aquí a la sala. Recordemos que aquí se va a llevar a cabo esta reunión que, como bien hoy informaba desde temprano Vero, por las cuestiones que ha averiguado, se va a tratar de direccionar toda esta cuestión para la solución de los créditos UBA en dos dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría. Veremos si en definitiva se termina dando esta resolución. Lo cierto es que la cantidad de proyectos que se han presentado para esta comisión, o que por lo menos se van a poner en consideración en esta comisión plenaria, son 9. Cada uno tiene una índole diferente, distinta, como para buscarle la vuelta a la solución, pero de todas maneras ya el trabajo previo que han hecho los asesores y las asesoras de cada uno de los legisladores ha hecho que esto se facilite muchísimo más. Estamos a la espera de tener la palabra de algún protagonista en la previa, Pato, como para que nos cuente un poquito más los detalles de la interna, ¿no? En la interna, en el buen sentido, nos referimos a lo que pueden haber llegado a dialogar en la previa a la comisión y entender un poco más por dónde va a pasar los focos de cada uno de estos dictámenes. Así que aquí estaremos atentos desde la sala 2 del anexo C. Bueno, perfecto, caballero. Usted te llama entonces cuando esté algún diputado o diputada. Lo que me resulta a mí interesante de lo que está aconteciendo con el cierre de listas, por un lado, obviamente lo que contamos del ex Frente de Todos, pero volvió, yo no sé cómo se va a dirimir esto, volvió a hablar Elisa Carrió de algo que es como una constante. Dijo, si gana la línea Macri y Bullrich, va a ser gravísimo para la clase media. Y dice, y a mí me preocupa porque yo soy clase media, mi abuelo fue rico, pero yo ya trabajo de los 17 años, y Macri no entiende nada de todo esto, ni le importa, porque siempre fue rico. Eso dijo Elisa Carrió. Dice, y yo creo que si le toca padecer a la clase media en la Argentina puede ser muy, muy duro y muy difícil. Muy en línea con lo que dijo antes, ¿no? Que dijo que esto cerraba únicamente con represión. Yo lo que no termino de entender... ¿Cómo opera en contra de Macri, no? Claro. ¿Cómo se levantó a...? Totalmente. Yo creo también, impresión mía, viste que algunos dicen que, algunos no todos, que las cuestiones personales terminan siendo muy importantes. Yo creo que la relación de ella con Bullrich, que es como la protegida de Macri, que quedó muy mal cuando fue jefa de campaña Bullrich de Carrió, muy mal en lo personal, me parece que está influyendo, me parece. Hace 10 años ella era la jefa, Bullrich era la que recibía órdenes, hoy eso se ha invertido y me parece que el vínculo está muy deteriorado. A lo mejor puede explicar eso, ¿no? Ella sabe que la heredera de las políticas de Macri es Bullrich y por eso pega, pero deducción, no es que tenga certeza. Carrió está alertando con estas advertencias respecto de va a haber represión, va a haber ajuste, alertando sobre una posible alianza con Milei. Claro, Milei. Hoy Bullrich lo volvió a decir mientras desayunaba, la escuché en CNN Radio, a la precandidata presidencial, decía... va a ser necesario una alianza legislativa con Milei si llegamos al gobierno, porque es claro que los números no van a dar a mayoría a ninguno de los dos grandes espacios, con lo cual va a ser necesaria una alianza, dice dice Bullrich, con Milei. Bueno, efectivamente, esto es lo que está pasando con las alianzas mayoritarias. Faltan 25 minutos y recordamos para el mediodía, en ese momento llega el señor Horacio Embón y mientras tanto estamos en la previa de lo que va a pasar con las dos comisiones, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que van a discutir el tema créditos UBA. Ya me explicaron mis compañeras que hay dos dictámenes, uno de mayoría, el caballo del comisario,
con el respaldo de Carlos Heller y de Julio Cobos, y otro minoritario por parte de Tetaz. Es interesante lo de Tetaz, porque Tetaz siempre era como muy reacio a buscar este alivio. Incluso él planteó en algún momento algo que acá vi en algún punto, ¿Qué es el tema que plantea Tetaz? A ver, en la Argentina vos tomás un crédito en pesos, lo pagás en pesos, pero cuando compras en pesos una propiedad, inmediatamente esa propiedad tiene un valor en dólares. Es así, no te pasa con otra cosa. El auto no te pasa, vos compras un vaso y el vaso lo vendés en pesos. El departamento no. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Dice, no me vengan con que perdieron plata o tienen más deuda. Y tiene un punto a favor. Miren lo que tienen ahora en dólares y lo que tenían antes, dice él. En todo caso, vos imaginate que te prestaron $50.000 para un departamento que vos compraste en 80. Vos pusiste 30 y te prestaron 50. Vos hace 6, 7 años que estás pagando. Vos no es que debes más plata, no. Vos estás capitalizado, porque aquellos pesos los transformaste en dólares y porque seguiste pagando. Y si vos vendés tu departamento, tu deuda la pagás rápido. ¿Se entiende? No es que quedás, digo, en muchos casos planteaban, a ver, te compraste un departamento de 2 ambientes, vendelo, con eso paga la deuda y te compras de un ambiente. Lo que dice el afectado racionalmente es, mirá, yo no tengo un emprendimiento inmobiliario, no compro esto para ganar plata, ni para capitalizarme. Lo hago para tener una vivienda familiar. Yo no puedo andar cambiando de 3 ambientes a 2 porque tengo 2 hijos, o de 2 ambientes a 1. Era la mirada, si querés, más de mercado contra la mirada del tomador de crédito que dice, che, a mí me dijeron que no iba a haber inflación, yo le creí y mira la inflación que tengo, no puedo. Desde ese punto de vista está el señor Julio Cobos, que está en este momento con Gonzalo Solabarrieta. A ver. Claro, Pato, porque lo tenemos al diputado Julio Cobos, que muy amablemente se acercó y que sabemos viene trabajando hace muchísimo tiempo en este tema. A ver, diputado, el tema ya se habló, se intercambió, se debatió entre diputados y diputadas, legisladores en general. Se ha invitado a las personas de distintas provincias, de distintos sectores, para contar sus problemáticas. Y hoy puede ser un día del paso más importante desde que comenzó la tratativa de este tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Se invitó a los bancos también, ¿no? Estuvo el presidente del Banco Central. Lo escuchaba ahí, sí, siempre en contra de encontrar una solución era no hay morosidad o claro, que vendan la propiedad y con eso, cancelan el crédito. En realidad nosotros le decíamos, primero, no hay morosidad porque la gente lo último que deja de pagar es su casa. Y porque aparte existieron 2 congelamientos y después una adecuación con transición para adquirir, para llegar a la cuota. Pero acá se trata de ver que se rompió la equidad del contrato que debe primar en cualquier contrato, con los bancos, en una obra pública para construir una obra o en un servicio, donde la relación, la equidad contractual se debe mantener. En este caso, la equidad contractual tiene que ver con la evolución del salario y la evolución de su cuota del préstamo, que acá, debido a la pérdida del poder adquisitivo, se disparó la inflación. Entonces se rompió ese equilibrio. Entonces, ¿cómo encontramos una solución para atrás y cómo encontramos también una solución para adelante? Porque hoy en día no hay crédito hipotecario en la República Argentina. Y si no hay crédito hipotecario, hay menos vivienda, y si hay menos vivienda, hay menos oferta, y hay problemas en los alquileres porque suben, como todo producto o relación de la economía, menos oferta, más caros los productos, ¿no? Diputado, así que hemos discutido incansablemente. Sí, lo escucho. Acá hay un tema que es importante, usted ya algo anticipó, dice que no hay morosidad. La pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿qué pasaba con los tomadores de créditos que sí estaban endeudados con los bancos? Digo, esas deudas se refinanciaba, tenía más años de plazo, pero usted dice que prácticamente no hay morosidad. Claro. A ver. Se optaron distintas cosas. Primero, muchos acudieron a la justicia, ¿no? Y yo lo que decía, la justicia está empezando a dar las soluciones que no da la política, o en este caso el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Entonces, existieron ya fallos y muchos, y cada vez son más, que retrotraen el cálculo de la cuota
a partir de agosto del 19, que es la fecha en que el expresidente Macri decretó el primer congelamiento, que fueron 2, y después el Alberto Fernández 3 congelamientos. Claro. Entonces, pero los fallos dicen, pásese a la evolución del salario, pero no dice más nada, no dice si hay que compensar, qué pasa con la diferencia y todas estas cosas. Entonces, bueno, nosotros debemos sancionar una ley. Es más, los fallos pedían que interviniera el Congreso para solucionarla, que es lo que estamos intentando hacer hoy. Obviamente que llegamos con algunas diferencias. Yo he tratado de consensuar, hay 11 proyectos, pero bueno, existen una pequeña diferencia que vamos a ver si la saldamos, pero yo creo que lo que es conveniente sacar un dictamen hoy, aunque sea con disidencia o 2 dictámenes, porque va a ser el principio de solución para terminar de discutir este tema luego en el seno de la Cámara, ¿no? Claro. Pero hay consenso para pasar a la valoración del salario, hay consenso para crear un fondo compensador, cómo se constituye, hay consenso para que la cuota no sea más del 30% del salario. Bueno, tenemos muchas cosas que coincidimos, hay otras que no, algunas menores, otras más estructurales, pero bueno, en el debate veremos a ver cómo va la cosa, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, ayer estuvimos charlando sobre el tema en la Cámara. Quería preguntarle si el dictamen mayoritario que se espera que se firme en el día de hoy tiene apoyo del colectivo de hipotecados, ¿no? Que también vienen empujando la ley. No. A ver, ellos en general coinciden en muchas cosas, pero ellos están pidiendo la fecha de corte que sea como ideal la firma del mutuo y a lo sumo como lo establece la justicia, que es agosto del 19. Sí. El tema es que eso se pasa directamente a salario. Acá el oficialismo ha cedido y porque algunos proyectos, inclusive de nuestro espacio, hablan desde la sanción de la ley. Uh-huh. Nosotros entendemos que lo ideal sería agosto del 19, pero la propuesta que hay es que sea de enero de este año, que fue el mayor pico de inflación, pero dejándolo optativo, tomando el menor de los índices, porque en el futuro se prevé una recuperación del salario. Entonces, si ya hubo una caída hasta enero, después puede recuperarse el salario, entonces no gozar de los beneficios. Entonces, en la propuesta se retrotrae de enero, pero se toma el menor de los índices. Es decir, si evoluciona más el salario que la inflación, se toma la inflación. Y si la inflación evoluciona más que el salario, se toma el salario. Con lo cual, en el plazo que falta, puede llegar a equilibrar y a compensar lo que no se toma, que es agosto del 19. Y lo de agosto del 19, si se toma, se pasa a salario, que es lo que dicen los fallos judiciales. Claro. Pero uno si ve todas las curvas de evolución, hoy estamos en el piso, digamos, de la pérdida del salario comparado con la convertibilidad, la salida de la convertibilidad. Para poner una fecha en el año 2003. Entonces, todo hace prever que va a haber una recuperación del salario. Entonces, si pasamos todo a salario, estamos perjudicando también a los tomadores de crédito. Claro. Bueno, ellos no quieren que se desista, que sea condición también para acceder a la ley, que se desista de los juicios. Bueno, y hay otras que quiere saber qué pasa con los personales y con los otros créditos. Lo que hemos podido llegar a consensuar y en la forma que hemos llegado es los créditos hipotecarios, soportando muchas presiones del sistema bancario. Uh-huh. Y bueno, hay muchas diferencias de opinión de los legisladores, tanto en el oficialismo como en oposición, que no están de acuerdo. Así que no ha sido un tema sencillo, un tema que lo vengo planteando desde la gestión del ingeniero Macri, antes que decretar el congelamiento. Sí, lo recordamos acá. Sí. Vamos a ver hoy qué pasa. Verónica Benaim lo saluda. Justamente hablaba de las posturas diferentes y quería saber cuál es su opinión o qué opinión le merece a aquellos que no coinciden en avanzar con esta iniciativa por la falta de respuesta que se le da a los inquilinos, que son un grupo mayoritario en relación a los damnificados por los créditos UBA. Mire, yo creo que hay que darle una solución a los inquilinos, pero no podemos frenar un tratamiento de una ley porque no solucionamos otro problema. Porque si no, podríamos decir, tenemos tantos empleados informales, entonces no hagamos ningún programa de generación de empleo hasta que no solucionemos toda la formalidad.
Me parece que si solucionamos esto, vamos a empezar a dar solución a los inquilinos, porque la solución a los inquilinos no se lo da por una ley, se lo da porque tengamos más vivienda, entonces los precios van a bajar, se da porque deroguemos la ley, que es lo que yo he planteado en un proyecto, mientras tanto encontramos una salida. Pero frenar una ley porque no damos solución a esta, entonces no tratemos nada de nada hasta que no solucionemos cada uno de los problemas que tiene la gente en cada una de las áreas, ¿no? Diputado, muchas gracias. Lo dejamos que empiece la reunión, así que bueno, hasta cualquier momento. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Solabarrieta, bien, Pato, diga. Sí. Muy claro, sí, exacto, muy claro, Cobos. Me dan a entender aquí por algunas señas que esto estaría a punto de comenzar, siendo ya pasadas menos cuarto, seguramente esto está a punto de comenzar. En caso de que se demore un poquito más, seguramente tendremos la palabra de algún otro protagonista. Bueno, perfecto, caballero. Entonces dependemos, reunión plenaria, ahí participa la Comisión de Finanzas y participa también la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Habrá que ver, pero uno dice, si esto está impulsado por la titular de la Cámara y por el presidente de Presupuesto y Hacienda, me parece que el tema va a ir funcionando. Tenés todo el oficialismo, porque las dos comisiones son presididas por oficialistas, más el empujón que le da la titular de la Cámara de Diputados. Sí. Así que es... Vos sabés que me decían, libérenlo a Cobos que tiene que empezar, pero yo le iba a preguntar a Cobos, porque Cobos es el último vicepresidente radical, 2011. Y la verdad que creo que es una persona adecuada para preguntarle si el radicalismo... No va a haber candidato radical ahora, ¿no? O sea, hay que inscribir ahora, parecería que no, o habrá candidato radical. Morales. Vos... Sí, no, tenés razón, sí. En la convención del día lunes... No se resolvió, ¿no? No se resolvió, pero bueno, Morales sigue en carrera y Manes también. Se los mencionó a los dos, sí. O sea, hoy de hecho, Gastón Manes, el hermano de Facundo, dijo, no podemos ser furgón de cola de nadie. Exactamente, entonces... eso es lo que me llamó la atención y después dijo, mira, no quiero, ayer lo escuché yo, Gastón Manes diciendo, yo no quiero opinar sobre si va a ser vice de Larreta o vice de Bullrich, porque no me parece bien que un eventual candidato a presidente esté viendo a quién acompaña en una fórmula. Exacto. Pero bueno, faltan efectividades conducentes. Digo, si decís eso, pero hoy hay que definir y escribir los nombres, ¿no? Y no hay, hoy no los nombres de los frentes, no de los candidatos. El 24 de junio los nombres, nombre y apellido. Bueno, faltan apenas 11 minutos para las 12 del mediodía. Ya lo dijo el señor Gonzalo Solabarrieta. Estamos esperando el comienzo de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Finanzas, donde me parece que esto va a terminar funcionando y va a haber dictamen. Explicaba los detalles, básicamente, de lo que iba a suceder. Julio Cobos, que está peleando esto desde los tiempos de Mauricio Macri, presidente. Ahí está efectivamente la titular de Hacienda, Aparicio. Esto sigue de la siguiente manera.